directora, bienvenida, le damos la bienvenida a COTV, el canal de las provincias. En días pasados ya se hizo la presentación oficial sobre la lucha de las mujeres, pero específicamente de las mujeres, sobre los procesos y cambios sociales en Bolivia y, bueno, cuando Bolivia era la audiencia de Charcas. Sí, es verdad. Este es un trabajo que se presentó el martes con la presencia de la ministra Marianela Prada en el Museo Nacional de Arte. Se trata de una página web que recoge los aportes y las luchas de las mujeres para ser parte de la historia boliviana. Tenemos aportes y perfiles, son más de 90 perfiles que tenemos, y en el entendido de que la historia no se construye de manera individual, sino también colectiva, tenemos algunas entradas, muchas entradas, que rescatan también el trabajo de grupos, de colectivos de mujeres, de sindicatos, de asociaciones de mujeres, de revistas elaboradas colectivamente por mujeres, desde la colonia hasta nuestros días. Son más de 90 perfiles que se recogen en la página web. Son reseñas bastante cortas, de una página y media más o menos, pero al final del texto nosotros podemos ver la bibliografía que se ha utilizado y podemos acceder, yo diría, al 80% de la bibliografía utilizada, porque tenemos enlaces digitales a cada una de las bibliografías. Si quiere podemos ir viendo la página, ahí está, ahí tenemos la página. Estamos viendo ahí las luchas independentistas, ¿no es cierto? Y si hacemos clic podemos entrar para ver también qué perfiles hay respecto de las luchas independentistas en el país. Cada perfil entonces nos da enlaces para poder ver videos en caso de que ese perfil o esa asociación de mujeres tenga ya un trabajo, digamos, audiovisual donde se recogen sus aportes, y también tenemos el material bibliográfico. Hemos pensado en los estudiantes, hemos pensado en universitarios, en universitarias. Entonces hay también un enlace donde se puede copiar el texto para exportarlo a un documento de Word, o también el perfil se puede exportar a través de WhatsApp o a través de Facebook para colgarlo en las páginas, ¿no? Entonces es una herramienta muy versátil que permite el estudio, pero que permite también la investigación, porque muchas veces uno ve un perfil de una persona y quiere saber más, ¿no? Quiere conocer más el detalle de su trabajo. Entonces ahí en los enlaces bibliográficos podemos tener acceso a libros enteros especializados en historia, a artículos académicos de páginas especializadas también, y artículos periodísticos y videos que se hayan hecho sobre esa persona o sobre ese colectivo. Directora, es importante el trabajo. Precisamente cuando se habla de 1781, generalmente se habla de Túpac Katari. Bueno, Bartolina Sisa va entrando ahí acompañándole, pero generalmente más se enarbola a Túpac Katari. Pero sabemos que también Bartolina Sisa ha luchado en el Cerco de la Paz, en la lucha indígena de ese año. Sí, así fue. Y es bien importante Bartolina Sisa, porque Bartolina Sisa en algunos momentos comandó la tropa de los rebeldes. Ella era realmente quien capitaneaba la tropa, se le reconocía el poder que tenía, es decir, la tropa le obedecía de una manera natural, ¿no es cierto? Y también las mujeres de las rebeliones indígenas muchas veces eran quienes manejaban los recursos económicos, ¿no es cierto? Las mujeres eran quienes en una especie de cajeras, de tesoreras, administraban todo lo que se iba recogiendo en los frentes de batalla, en los asaltos que se hacían, y eran quienes distribuían también los recursos. Eran quienes se hacían responsables de que la tropa accediera a alimentos, a una cierta cantidad y calidad de alimentos también. Y eso lo vemos no solamente en el caso de las rebeliones indígenas, sino también lo podemos ver en el caso de Isabel Huaypa. Isabel Huaypa forma parte de una rebelión posterior a la de Túpac Katari, y cuando su marido es asesinado por las fuerzas españolas, ella toma el absoluto control de la tropa. Ella es quien dirige la tropa y también quien en una especie de gobierno indígena
toma control del territorio, de las cuestiones sociales, políticas, de manejo, de administración de ese territorio liberado, ¿no es cierto? Entonces tenemos muchos casos de mujeres que han tenido roles de dirección, roles de liderazgo, que luego se han ido perdiendo. Una de las tantas cosas que podemos aprender en la página web es precisamente de que la historia no es lineal, no es que la historia siempre va para mejor, también vemos retrocesos. Por ejemplo, en la década de 1930 vemos que se conforman sindicatos de mujeres, década de 1920, 1930, se empiezan a conformar uniones de mujeres, culinarias, vivanderas, floristas, mujeres comerciantes que viajaban al altiplano y comerciaban diferentes productos. Y muchas de estas organizaciones de mujeres, que no eran sindicatos, eran organizaciones de mujeres, eran mujeres anarquistas. Entonces ellas renegaban no solamente respecto del racismo y de la discriminación que sufrían, porque la gran mayoría de ellas eran mujeres de pollera, ¿no es cierto?, que tenían una independencia económica ya en esos tiempos, sino que renegaban también, por ejemplo, de la institución de matrimonio. Yo no tengo por qué servir a mi marido como si yo fuera su empleada, ¿no es cierto? Yo quiero una relación de pareja que sea equitativa, que reconozca mis derechos y lo que yo aporto a la pareja. Luego viene la revolución del 52, se crean los sindicatos y esta forma sindicato acoge solamente a los varones. Entonces ahí vemos una especie de retroceso respecto de la capacidad organizativa que ya habían tenido estas mujeres anarquistas en los años 30, y cuando triunfa esta forma sindical, la forma de sindicato, las mujeres quedan relegadas de esa parte de la lucha política por los derechos económicos y laborales de los trabajadores. Entonces tenemos muchos ejemplos de eso, y también podemos ver la fuerza de las mujeres jóvenes. También a principios de 1900, 1910, 1920, vemos un caso muy, muy interesante de jovencitas de 19, 20 años que dicen: nosotros vamos a hacer nuestro propio periódico, nuestra propia revista, y se lanzan a editar una revista ellas mismas, por sí solas. El primer número se agota en cuestión de horas, hay como un pequeño escándalo en la ciudad porque son mujeres, porque están diciendo su propio discurso, ¿no es cierto?, porque tienen un discurso político, porque tienen un discurso crítico, porque tienen un discurso progresista y revolucionario respecto de lo que era el papel de las mujeres en ese tiempo. Entonces, vemos también la fuerza de las mujeres jóvenes, ¿no? Jóvenes de 19, 20 años que están dando la batalla, que están planteando un discurso político que remueve los cimientos de la ciudad. Entonces, tenemos muchas cosas para aprender, muchas cosas para enterarnos también de la fuerza de las mujeres. Y para las mujeres, sobre todo, yo creo que nos hace mucha falta sabernos herederas, ¿no es cierto?, de unas tradiciones de rebelión, unas tradiciones de voz propia, unas tradiciones de lucha política, pero también es necesario saber que formamos parte de una constelación de mujeres que a lo largo de la historia han ido luchando también por nuestros derechos. Directora, es importante. Además, todo lo que usted mencionó va a poder encontrar en la página web. Sí, todo esto está en la página web. Es muy interesante porque uno se sumerge en los 4 periodos. El primer periodo es de rebeliones indígenas, como usted mencionaba, Bartolina Sisa, Isabel Hualpa, pero además otros muchos nombres que ni siquiera hemos escuchado nombrar, los vamos a encontrar ahí. Luego vienen las luchas independentistas, y ahí tenemos una entrada colectiva que es muy interesante sobre las lideresas indígenas, no solamente de tierras altas, sino también de tierras bajas. Es el caso de la nación guaraní, que presenta cacicas que manejan un cierto poder militar, económico, político, ¿no? Entonces eso es muy interesante. Hablamos de las mujeres paceñas en las luchas independentistas, de las mujeres cochabambinas, de las mujeres cruceñas, y luego pasamos al tercer periodo, que es el más largo, que es el periodo republicano. Ese periodo va desde 1825, que es el año de nuestra independencia, hasta 2005, un año antes de la Asamblea Constituyente. A eso lo hemos nombrado el periodo republicano,
y ahí las personas pueden entrar a 4 subperiodos. Como era un periodo muy largo, lo hemos dividido en 4, ¿no? Y luego está el periodo del Estado plurinacional. Sabemos que es imposible decir que con 90 perfiles hemos recogido toda la historia de la lucha de las mujeres. Eso no es así. Tenemos mujeres acá que han sido feministas, otras que no necesariamente han sido feministas, porque este es un tiempo anterior al feminismo, pero sí mujeres escritoras, enfermeras, maestras, poetas, que han tenido un trabajo de espionaje en la guerra del Chaco, por ejemplo, en la guerra del Pacífico, etcétera, etcétera. Entonces son mujeres que desde múltiples discursos, desde múltiples vocaciones, están aportando a la historia del país. Pero no podemos decir que con 90 perfiles tenemos todos recogidos. Entonces hemos lanzado una convocatoria que se la puede bajar en la web del Servicio Estatal de Autonomías. Es una convocatoria para un concurso de ensayos que se llama Mujeres en nuestra historia. Estamos en el año de la juventud. Entonces, este es un concurso para jóvenes de entre 18 a 30 años que escriban reseñas sobre personajes mujeres que no estén contemplados todavía en nuestra página web. Perfiles nuevos de mujeres que hayan torcido la historia, que hayan cambiado la historia del país, que sean importantes para los pueblos y naciones indígenas. Queremos recoger la mayor cantidad de perfiles posibles de todo el país, de todos los departamentos, y que este sea un trabajo colectivo. Tenemos 10 premios para los 10 mejores trabajos, que son computadoras laptop de última generación, son muy buenas computadoras laptop, y podemos recibir también ensayos elaborados colectivamente. Podemos recibir varios ensayos elaborados por una sola persona. Nos interesa mucho. Tienen que ser ensayos que tengan un sustento en bibliografía o en fuentes orales, ¿no es cierto? Y que los enlaces sean comprobables, ¿no? En el caso de fuentes orales, necesitamos que nos envíen también, por supuesto, los registros de las entrevistas, y para todos los ensayos necesitamos fotos de los personajes también. Esta es una convocatoria que está abierta hasta el 30 de abril a las 6 de la tarde. Hasta el 30 de abril a las 6 de la tarde vamos a recibir los trabajos en un correo web que está en la convocatoria que está en la página web del CEA, o de manera física también en las oficinas del CEA en La Paz o en las oficinas de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia en La Paz. Esto ya lo estamos haciendo, el concurso, con el apoyo de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia. ¿Nos podría dar un poquito más de información aclarada, si no, sobre la convocatoria? Es decir, que si alguien tiene una historia de una mujer que, bueno, en las últimas décadas se podría decir, uno podría escribir, podría tener una información grupal, podría presentarlo y podría concursar y podría ganar una laptop de última generación. Pueden ser trabajos individuales o colectivos. Pueden ser también perfiles de personajes mujeres de tiempos de la colonia, de antes de la colonia, ¿no es cierto?, que tenga un sustento académico o que tenga un sustento en fuentes orales. Los 10 mejores premiados, los 10 mejores trabajos van a ser premiados con computadoras laptop, pero eso no quita que, aparte de esos 10 trabajos premiados, otros trabajos que sean buenos también los vamos a subir a la web, obviamente mencionando quiénes son las personas que han escrito los trabajos. Y la editorial del Estado se está sumando también a esta iniciativa con un reconocimiento que es muy importante. La editorial del Estado nos ha ofrecido poder publicar en formato libro todos los perfiles que recibamos como parte del concurso, todos los perfiles. Entonces, ya enviando la reseña de un personaje, estamos aceptando trabajos de hasta 5.500 caracteres, contando espacios. Ya van a tener la posibilidad de que ese trabajo sea publicado en un libro que va a distribuir la editorial del Estado. Entonces, es como eso que dicen, suerte sin blanca, ¿no? De una u otra manera se va a recibir un reconocimiento.
Bueno, muchas gracias, directora, por acceder a esta entrevista acá en COTV y por darnos más información para saber más sobre las mujeres, la lucha en la historia de las mujeres fueron importantes, directora. Y bueno, muchas gracias por recopilar toda la información y subirlo a un solo clic y poder descargar y así poder tener más información y así tener más fundamentos. Muchas gracias, directora, por acceder nuevamente a esta entrevista acá en COTV. Muchas gracias a ustedes. El enlace a la página web es www.mujer.sea.gov.bo, las dos B largas, mujer.sea.gov.bo. Pueden entrar desde cualquier lugar del mundo a la hora que ustedes puedan y van a encontrar información muy interesante. Gracias por la entrevista.